a empezar. Para ver la segunda semana de desarrollo, que es básicamente cómo el embrión se puede implantar, tenemos que ver cómo está conformado el útero y luego aparte las fases para entender cómo tiene relación. Entonces, no sé ustedes que están en repro ya vieron lo de las fases del ciclo ovárico, de cómo crece el cuerpo, el folículo y cómo se secreta el ovocito. O todavía no lo ven. No, apenas vimos anatomía. Ok, entonces, pues nos vamos a adelantar un poquito para cuando ya vuelvan de que van a ser de que expertos en eso o algo así. Entonces, vean, eh, pues entonces si ya vieron anatomía, han de haber visto que el útero pues va a tener distintas capas que pues nos van a ayudar a distintas funciones y esto está súper padre porque esto le da todo el sentido del mundo a cómo se hace la implantación. Vean, el útero va a tener tres capas, va a tener el perimetrio, que es la capa peritoneal que recubre la pared externa, es como todo lo que está por fuera. Luego tenemos el miometrio, mio de músculo, que es la capa que se contrae, ya sea que cuando esté embarazada la mujer se contrae pues para tener al bebé en el parto o en la menstruación para expulsar todo el tejido que no fue fecundado, ¿ok? Y también vamos a tener el endometrio, que es justamente la capa que se desprende cuando hay menstruación. Entonces, vean, aparte del endometrio, va a tener dos capas. Va a tener la capa basal y va a tener la capa funcional. La capa funcional es la que se va a desprender mes con mes cuando hay una menstruación. Entonces, pues, hay que recordar que desde la pubertad hasta la menopausia, la mujer va a estar experimentando todos estos ciclos menstruales, que es el crecimiento del endometrio y la caída. Y esto está alrededor de unos 28 días bajo el control hormonal del estrógeno y la progesterona. Entonces, ocurre de que a la par del ciclo ovárico aún no lo ven, pero ahorita vamos a hacer como que un recap para que se pueda entender mejor, ¿ok? Entonces, pues sí. Miren, cuando va a haber una fecundación, el útero tiene que estar preparado para que el blastocisto se implante en el tejido endometrial, ¿ok? Entonces, durante los 28 días aproximadamente va a haber distintas fases que va a tener este tejido para que se pueda o no implantar el ovocito o más bien el blastocisto. Entonces tenemos la fase menstrual, proliferativa y secretora o progestacional. Muchas personas piensan que la fase menstrual es la última, pero realmente es la primera, ¿ok? Pero para que se entienda un poco más, vamos a ver cómo es primero la proliferativa, luego la secretora y luego la menstrual. Vean, cada mes el tejido está creciendo, por eso se llama proliferativa. A la vez que está creciendo el endometrio del útero, también se está desarrollando el ovocito que va a estar en el ovario. Esto va a estar influenciado por el estrógeno. Entonces, vean, está de que fácil, porque el estrógeno va a impulsar el crecimiento tanto del tejido del útero como del ovocito en el ovario, de los folículos. Después, alrededor del 14 o 15 días, va a ser la fase lútea en el ovario, donde se va a secretar el ovocito. Acuérdense que cuando el ovocito se secreta, pues va a poder ser fecundado. Si es fecundado y llega pues al útero, va a ser la fase secretora, porque vean, aquí está. Cuando se secreta, se va a quedar el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo produce progesterona, que es lo que va a permitir que el tejido siga vivo, es decir, que no se caiga, y en caso de que haya fecundación, pues aquí se mantenga el ovocito creciendo. En caso de que no haya fecundación, lo que pasa es que como ya lo vimos, que el endometrio tenía dos capas, la basal y la funcional, pues las arterias uterinas van a tener todavía arterias más pequeñas, que son las arteriolas pilares, que dan irrigación. Cuando no hay fecundación, pues no se va a secretar progesterona, entonces se va a caer la capa funcional. ¿Por qué se cae? Porque si no hay progesterona, las arteriolas entran a una fase de isquemia, es decir, que se cierran, no permiten la circulación dentro del estroma materno y pues se cae la capa funcional, ¿ok? Y eso es lo que llamamos menstruación. Entonces, a la misma vez ocurre la menstruación, ya se está preparando otra vez para que vuelva a ocurrir.
va a crecer por parte del estrógeno, se va a mantener por la progesterona, y si no hay fecundación, pues se cae. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No sé si voy muy rápida. O sea, si no hay fecundación, entonces no existe la fase isquémica o la fase isquémica es otra cosa. Si hay fecundación, no existe la fase isquémica, porque haz de cuenta que cuando hay fecundación se secreta progesterona para mantener el tejido. Cuando no hay fecundación, pues no hay progesterona, entonces las arteriolas se cierran y pues no dan oxígeno ni nutrientes al tejido y por eso se cae. Por eso se llama isquémica, porque no hay oxígeno. Gracias, Jules. Ajá. Entonces, pues estas son las distintas fases. Y vean, está súper padre porque el endometrio, ya sé que esas fotos parecen súper raras, pero el endometrio va a tener lo que son las glándulas uterinas. Es como si fuera este puntito de aquí, donde está el puntito rojo. Estas glándulas son las que empiezan a crecer en la fase proliferativa y hacen el tejido mucho más grande. Cuando llegan a la fase secretora, las glándulas empiezan a llenarse de glucógeno, que son nutrientes que van a mantener vivo al tejido. Entonces, vean, por eso se ven súper más gorditas. Y por eso se llama fase secretora, porque está súper grande el tejido. Entonces, pues si hay isquemia, se cae toda esta parte, ¿ok? Y vean, aquí está. Bueno, imaginen que en la orilla está el perimetrio, luego el miometrio y luego el endometrio. En la parte basal y luego la funcional, que es la que se debe desprender, ¿ok? Esta se cae cuando no hay fecundación, pero cuando hay fecundación, justamente esta mantiene el tejido vivo y aquí donde permite la implantación del blastocisto. Entonces, ahora que ya vimos cómo estaba el útero compuesto de sus distintas capas, vamos a ver lo que es implantación, ¿ok? Imaginemos que estamos en la fase de progestacional o secretora, entonces llega el blastocisto y pues el blastocisto va a encontrar una parte en el útero donde implantarse por 3 pasos: posición, adhesión e invasión. Cuando el blastocisto llega, acuérdense que por la orilla está por trofoblasto, dentro está embrioblasto y en la cavidad se llama blastocele. Cuando llega va a tener 3 fases: aposición, adhesión e invasión. Posición es básicamente que en el día 6 pierde la zona pelúcida y pues está de que súper cerca del endometrio, ¿ok? La adhesión es pues ya cuando se une el endometrio por medio de moléculas selectinas de reconocimiento y otras proteínas que tienen la membrana, y ya la invasión es cuando empieza a invadir el tejido. Pero esto está súper padre porque el trofoblasto, que es la capa más externa, empieza a proliferar, pero ya no empieza a proliferar de una manera uniforme, sino que empiezan a proliferar como que unas columnas sin un margen, y esto se le llama sincitio trofoblasto, ¿ok? Que empieza a penetrar dentro del estroma para poder quedar adentro. Entonces, ven, esta semana se llama la semana de los pares, la semana 2, porque cada capa se va a dividir en 2. Vamos a tener el trofoblasto por fuera, que va a empezar a penetrar, y esta penetración se va a llamar sincitio trofoblasto. Y la parte que va a recubrir a todo el blastocisto se va a llamar citotrofoblasto, ¿ok? Después, en la masa interna, que era el embrioblasto, se va a dividir en 2. Se va a dividir en epiblasto, que es que muy comúnmente siempre la pintan de azul. Entonces, pues todo lo que va en azul va a ser epiblasto. Y la capa de células adyacentes, pues a lo que es el epiblasto, se va a llamar hipoblasto, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver, pero ustedes van a constituir el endodermo visceral anterior y también lo que es el saco vitelino primario. Y pues luego el epiblasto va a empezar aquí a tener otra capa que va a formar la cavidad amniótica. Entonces, pues por eso semana de los pares, porque el trofoblasto en 2 y el embrioblasto en 2. Y luego, pues aquí el epiblasto es súper importante porque es donde se va a desarrollar el embrión, ¿ok? Entonces ahorita lo vamos a ver. Yo sé que es muchísimo, pero tiene sentido y está padre. Entonces luego, recuerden que las glándulas uterinas, que eran en estas columnas, ¿sí se puede ver mi cursor?
Sí. Gracias. Luego estas columnas, que son las glándulas uterinas, se acuérdense que van a segregar glucógeno y moco para mantener vivo el tejido, ¿ok? Y que permita, pues, nutrirse. Entonces, desde que se fecunda, va a empezar la división, la segmentación por dentro, hasta formar lo que es la mórula, que eran 16 células. Y después, cuando llegaba al endometrio, empezaba la fase de implantación, que invadía en el estroma uterino, y el clofoblasto se dividía en sincitio trofoblasto y en citotrofoblasto. Después, en la parte interna, el embrioblasto se va a dividir en epiblasto, que es la parte azul, donde va a estar el embrión, y en hipoblasto, ¿ok? Que vean, empieza a entrar. Y ahorita lo vamos a ver, pero se van a dividir en dos cavidades. La cavidad amniótica, que es donde va a crecer el embrión. Y aquí va a haber otra cavidad, que es el saco vitelino, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, vean, una vez que está sumergido, vean cómo se va a sumergir. Se va a cerrar. O sea, la parte donde entró, pues no es como que va a quedar un hueco, se va a cerrar, ¿ok? Esa parte donde se cierra se va a llamar coágulo de fibrina. Entonces está súper padre porque ya cuando está adentro, el sincitio trofoblasto empieza a formar vacuolas. Estas vacuolas van a formar, ¿no?, estas cavidades que se van a llamar, bueno, nos van a formar estas cavidades que cuando llegue, de tal manera que cuando llegue la sangre materna, va a permitir que se formen lagunas. Por eso en el día 9, que esto es pregunta de examen, se les dice periodo de lagunas o lacunar, porque se forman lagunas de la circulación materna. Y como hay lagunas, cuando se forma el coágulo de fibrina, pues mucha o alguna parte de esta sangre va a alcanzar a salir, y como está pues más o menos cerca de la parte del día en que es la menstruación, muchas personas piensan que les bajó cuando en realidad a veces sí están embarazadas, pero pues no es la misma cantidad de flujo sanguíneo, ¿ok? Entonces pues ya, aquí están las lagunas. Yo sé que eso está súper difícil de imaginárselo, pero empieza a crecer de tal manera que se hacen lagunas y pues la sangre materna las penetra para poder mantener vivo el blastocisto. Y pues bueno, luego del hipoblasto van a salir otras células. Estas células se van a llamar membrana exocelómica de Heuser, que básicamente nos va a formar otra cavidad. Esta cavidad, ¿alguien sabe cómo se le llama? El saco vitelino. Sí, justo, el saco vitelino primario. Ay, permítame. Perdón, es que vivo en residencias, entonces hay muchos chavos aquí que hablan y así. Bueno, entonces ven, la membrana exocelómica junto con el hipoblasto nos van a formar lo que es la cavidad exocelómica o saco vitelino primario. Y pues, también otra pregunta de examen es: ¿dónde están las lagunas trofoblásticas? Acuérdense, sin sitio trofoblasto, porque es lo que empieza a salir así como que sin forma, ¿ok? Y vean, después, ya cuando tenemos las lagunas que forman la circulación uteroplacentaria, y luego dentro tenemos lo que es nuestro disco bilaminar, que es epiblasto e hipoblasto, que nos va a formar tanto la cavidad amniótica y el saco vitelino primario, pues va a aparecer otra capa. O sea, aquí es capa y capa y capa. Entonces va a aparecer una capa que va a rodear las dos cavidades y va a rodear al citotrofoblasto. Esta capa se va a llamar mesodermo extraembrionario porque pues va a aparecer por fuera del embrioblasto y del saco vitelino. Y después esta capa se va a empezar a segmentar, a formar como unos espacios súper grandes, hasta que finalmente se va a formar una cavidad. Esta cavidad se va a llamar cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica, que va a separar literalmente las dos cavidades del citotrofoblasto, excepto en la parte donde va a estar el pedículo de fijación B. Va a separar las dos partes.
tanto la parte interna como externa, pero menos en el pedículo de fijación. ¿Alguien sabe en qué se convierte el pedículo de fijación ya cuando el embrión está desarrollado? ¿En la cabeza o la boca? No, en el cordón umbilical. Haz de cuenta que acá está la cabeza, o sea, en la parte como que del otro costado. Aquí va a estar la cabeza y la boca. Por acá va a estar de que, pues, la parte de que caudal. Y aquí va a estar el cordón umbilical. Entonces está bien padre porque pues tiene sentido, ¿no? Para que lo siga como que nutriendo. Entonces, eh, ya cuando pues se forma toda esta cavidad, el saco vitelino primario, recuerden que estaba súper grande. Entonces, imaginen que dice de que no, pues quiero ser más pequeño o algo así. Adelante. Entonces, hagan de cuenta que el saco vitelino primario empieza pues a migrar varias células. Estas células van a migrar con la finalidad de hacerlo mucho más pequeño y ahora sí se va a llamar saco vitelino definitivo o secundario, ¿ok? Solo es con la finalidad de hacerlo más pequeño y estas células que migraron se va a llamar quiste exocelómico, pues porque va a quedar en la cavidad exocelómica o en la membrana, pero pues no tiene de qué chiste esto. Lo importante es aquí, ¿ok? ¿Ayudas hasta aquí? Un like. Ok, thank you, Vanessa. Entonces, vean. Después vamos a tener aquí lo que son las vellosidades. Las vellosidades básicamente es que todas las capas que tenemos van a empezar a crecer hacia la circulación materna. Entonces, ¿se acuerdan cuál era la capa que nos formaba las lagunas? La que crecía así sin forma. En sitio trofoblasto. Ajá, sí, justo, Sofía. Entonces, después, el citotrofoblasto también va a empezar a penetrar hacia adentro, lo que nos va a formar las vellosidades primarias, ¿ok? Sin citotrofoblasto y citotrofoblasto son vellosidades primarias, pero después la membrana exocelómica también empieza a crecer hacia adentro y nos va a formar, bueno, el mesodermo extraembrionario empieza a crecer hacia adentro y nos va a formar las vellosidades secundarias. Entonces ya después, cuando tengamos estas tres capas, cuando se van a fusionar con los capilares maternos, nos van a formar los que son las vellosidades terciarias. Entonces, básicamente son primaria, secundaria y terciaria, porque cada una tiene una capa más del tejido que recubre a todo lo que es nuestro embrión, ¿ok? Y algo súper importante que también viene en el examen es que les van a preguntar cuáles son las dos capas en las que se va a dividir el mesodermo extraembrionario. ¿Alguien sabe cuáles son? La capa que Es va a la capa recubrir. somática y la capa, ¿no? Sí, Es justo, plática, Mauricio. sí. Ajá, haz de cuenta que pues va a empezar a cubrir todo lo que es lo de afuera, que va a cubrir todo el citotrofoblasto, esta es la somática, y la esplácnica pues nos va a cubrir todo lo que son nuestras cavidades, ¿ok? Y pues acuérdense, en el pendículo de fijación nos va a formar el cordón umbilical. Entonces pues sí es como que mucho, pero ya cuando lo simplificas puedes ver aquí todo lo que va a pasar y cómo todas las capas nos van a dar otra cavidad. Entonces, pues estas son preguntas de examen. Acuérdense, los vasos sanguíneos del cordón umbilical se van a originar del mesodermo, porque por que aquí está el mesodermo, que nos va a formar el pendículo de fijación, y pues después nos va a dar el cordón umbilical, ¿ok? También el pedículo de fijación, pues aquí está, de origen el cordón umbilical. Y ahorita Mauricio dijo que cuáles son los dos mesodermos, pues el somático y el esplácnico, va a ser el externo y el interno, ¿ok? El externo va a cubrir todo lo que es el citotrofoblasto y el amnios, y el interno pues nos va a cubrir todo lo que es el saco vitelino. Entonces hasta aquí, no sé si fue muy rápida, pero ya se terminó la semana 2. ¿No? Ay, muy bien. Bueno, vamos a ver un resumen aquí. Entonces, vean. Tenemos plastocisto.
Acuérdense, en semana de los pares se divide, todas las capas van a dividir en dos, entonces en dos siempre. Vamos a tener el blastocisto, por la parte externa vamos a tener trofoblasto. Por la parte interna vamos a tener embrioblasto y en la cavidad de adentro, ¿alguien recuerda cómo se llamaba? Blastocele. Ajá, justo, blastocele. ¿Ok? Entonces, después, el trofoblasto se va a dividir en citotrofoblasto, que es la parte, pues, que tiene forma, que recubre todo el blastocisto, y en la parte externa, que es sincitiotrofoblasto. ¿Ok? Después, el sincitiotrofoblasto, ¿se acuerdan que era lo que nos iba a formar? Que nos formaba columnas y luego formaba unas vacuolas Ya. para que... ¿Ande? ¿Lagunas? Sí, lagunas. Y las lagunas con lo que son las vellosidades que nos formaba. La circulación. La circulación uteroplacentaria. Ajá. Justo, vean, aquí está la circulación uteroplacentaria. Y el citotrofoblasto, alrededor de él, nos va a salir el mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario, acuérdense que nos va a formar una cavidad que se va a llamar cavidad extraembrionaria o exocelómica, que se va a dividir en dos hojas. ¿Se acuerdan en cuáles dos hojas? Somática y esplácnica. Sí, somática y esplácnica, vean. Aquí está. Va a pasar de que cubierto todo como si fuera nada más el mesodermo, pero el mesodermo le van a empezar a salir como que cavidades y nos va a formar la capa somática y esplácnica. Ven, hasta dividirse. Y recuerdan que el saco vitalino le migraban células, pues esto con la finalidad de hacerlo mucho más pequeño y hacerlo saco vitalino definitivo. Y pues vean, aquí estaba también el pedículo de fijación que nos va a dar al cordón umbilical. Y eso es todo lo que es por fuera. Ahora vamos a ver por dentro. Vamos a tener el embrioblasto, que se va a dividir en epiblasto y en hipoblasto. Del epiblasto y el hipoblasto, ¿quién sabe cuál nos da lo que es el embrión? ¿Cuál capa? Epiblasto. Ajá, epiblasto. Muy bien, Mauricio. Y después el epiblasto nos va a dar otras células que van a formar la cavidad amniótica y es donde va a crecer el embrión. Después, el hipoblasto, pues es la cavidad que son las capas de células que junto con la membrana de Heuser exocelómica nos va a dar el saco vitelino primario. ¿Ok? Y bueno, eso es todo de semana 2. Va a continuar con gastrulación, que se llama gastrulación porque es la semana 3, que todo se divide en tres. Entonces, pues sí, eso sería la semana 2. ¿Tienen alguna duda? No. Va, súper, pues esto es todo de semana 2. Ahorita vamos a hacer un Kahoot, pero si nos pueden ayudar con la retro, por fin, mientras de que abrimos el Kahoot. Déjenles paso a ver el link. No se salgan porque necesitamos como 30 registros, o sea, de retro que asistieron para poderle pasar las PPTs y el Kahoot. Sí, oigan, ahorita acabo de ver que alguien me preguntó exocelómica, pero me vi de que me confundí por tanto hablar. Pero acuérdense, la exocelómica es la que forma el saco vitelino y el mesodermo extraembrionario es lo que nos va a formar lo que es la cavidad, ¿ok? Disculpen si se me fue de que la palabra, de que a lo mejor me emocioné mucho.
Bueno, si quieren en lo que terminan de llenarla, voy a ir poniéndoles el Kahoot. No tenemos premium, entonces les van a poder meter creo que como 20 al juego. Igual acuérdense, necesitamos 30 registros para poderles compartir todo. Ay, espérense, se los puse por un solo jugador, porque aparece así. Esperen. Ah, está. Perdón, me confundí botón. Súper bien, andan contestando. Sí. Acuérdense la que nos daban las lagunas. Bien, si sí que transformaste, acuérdense que es la de afuera. Acuérdense que la más externa.
Recuerden que el esplácnico cubría el saco vitelino, que era la interna. La corona radial es la que está toda llena de células, el trofoblasto no está ahí y pues la membrana del ovocito no, porque estamos hablando de material glucoproteico celular. Ahí eso está bien fácil, ¿eh? Bien, acuérdense que afuera es trofoblasto, luego el embrioblasto es la capa de la masita que es la interna, y el blastocele era de que el líquido, y blastocisto era todo. Bien, muy bien. Acuérdense que el pedículo de fijación nos daba el cordón umbilical. Sí, acuérdense que ya cuando formamos el cigoto y ya es cuando se están formando las blastómeras, son células diploides, por lo tanto son divisiones mitóticas. Si fuera ya de gametos, o sea, haploides, sería meiosis, pero pues en este caso no es. Súper bien. Acuérdense, el blastocito ya es súper después, al principio de la fusión nos va a dar un cigoto que es unicelular y luego ya se empiezan a formar las blastómeras, el reacomodo nos forma pues primero la mórula y luego el blastocisto. Acuérdense, ya era cuando de que el tejido ya estaba preparado para que hubiera fecundación. Bien, acuérdense que en la proliferativa apenas se estaba preparando. Yay, hemos acabado la primera semana. Listo. Ya ahorita checo los registros para mandarles ay, no sé por qué no se está sacando. Listo. Dejo